El conocimiento que estás a punto de conocer es conocido como el libro de Adán y Eva. Este relata todo aquello que aconteció tras la expulsión de la pareja primordial del paraíso consecuentemente. En el tercer día de la creación, cuando el aliento divino aún danzaba sobre las aguas primigenias, Dios extendió su mano creadora hacia el oriente de la tierra. Allí, en el confín del mundo donde el sol nace cada día, tejió con esmero el tapiz del Edén, un vergel resplandeciente que se erguía como guardián de las fronteras celestiales. Al norte del Edén se extendía un mar de aguas cristalinas, tan puras que su claridad permitía vislumbrar los misterios ocultos en las entrañas de la tierra. Quienes se sumergían en sus límpidas profundidades emergían transformados, purificados de toda mancha, envueltos en una blancura que eclipsaba la más densa oscuridad. Dios, en su sabiduría infinita, creó este mar con un propósito divino, consciente de las elecciones del hombre y de su inevitable destino terrenal. Porque sabía que, al abandonar el Edén por su transgresión, los hijos de Adán habrían de habitar la tierra, entre ellos aquellos justos cuyas almas retornarían a él en el último día, para purificarse en las aguas del mar y redimirse de sus pecados. Cuando Dios desterró a Adán del Edén, no permitió que se acercara al mar del norte, para evitar que encontrara en sus aguas la absolución de sus faltas y olvidara así el peso de su castigo. Del mismo modo, evitó que habitara en el sur del Edén, donde el suave viento llevaría consigo el dulce aroma de los árboles, que podría consolarlo y hacerle olvidar su transgresión. Con su infinita misericordia, Dios condujo a Adán hacia el confín occidental del jardín, donde la vastedad de la tierra ofrecía un hogar adecuado. Allí, en una cueva esculpida en la roca más profunda, llamada la Cueva de los Tesoros, Adán y Eva encontraron refugio, alejados del paraíso pero aún bajo la mirada benevolente de su Creador. Sin embargo, cuando Adán y Eva, nuestros progenitores, abandonaron el Edén, se adentraron en la vastedad desconocida de la tierra con pasos vacilantes, sin percatarse plenamente del suelo que pisaban. Al llegar al umbral que marcaba la salida del jardín, contemplaron con temor la extensa llanura que se extendía ante ellos, cubierta de grandes y pequeñas piedras y arena. El miedo los embargó de tal manera que cayeron rostro en tierra, como si la misma muerte les hubiera alcanzado. Hasta ese momento, habían habitado el Edén, un vergel de esplendor donde la gracia divina los envolvía y las maravillas naturales los rodeaban. Ahora se encontraban en una tierra extraña, ajena a su conocimiento y experiencia, despojados de su conexión con lo celestial y sumergidos en la realidad terrenal. Dios, en su infinita compasión, observó la aflicción de sus hijos al borde del jardín y les extendió su misericordia. Envió su palabra a Adán y Eva en su estado caído, ofreciéndoles guía y consuelo en su nueva y desconcertante realidad. Dios habló a Adán, declarando su soberanía sobre la tierra, estableciendo días y años como medida del tiempo para él y su descendencia. Permanecerían en ella hasta que se cumplieran los días y años determinados, cuando las palabras que los crearon y las que los expulsaron del Edén tras su transgresión se cumplieran. Adán, al escuchar estas palabras y la mención de los 5 días y medio, no pudo comprender su significado. Pensó que solo habría 5 días y medio hasta el fin del mundo y clamó a Dios en busca de explicación. Con misericordia, Dios explicó a Adán que esos 5 días y medio representaban en realidad 5500 años y cómo vendría para salvarlo a él y a su descendencia. Antes de su partida del jardín, Dios había hecho un pacto con Adán en el árbol del que Eva tomó el fruto y lo dio a él. Cuando Adán salió del jardín y vio cómo Dios había cambiado la apariencia del árbol, sintió temor y cayó, pero Dios lo levantó y selló un pacto con él. Al ver al querubín guardián con la espada de fuego, Adán y Eva temblaron de miedo, pensando que significaba su muerte.
Sin embargo, el ángel, compadeciéndose de ellos, oró al Señor en su favor. Dios, en su compasión, envió a su ángel para proteger el jardín y mostró misericordia a Adán y Eva. Les habló a través de su palabra, instándolos a fortalecer sus corazones y permanecer en la cueva de los tesoros, donde recibirían salvación. Al escuchar estas palabras reconfortantes de Dios, Adán encontró consuelo y entendimiento sobre cómo serían salvados. Adán y Eva derramaron lágrimas al dejar el jardín, su hogar original. Al ver cómo sus cuerpos habían cambiado, Adán lloró amargamente junto con Eva por sus acciones. Con paso suave, se dirigieron hacia la cueva de los tesoros. Al llegar, Adán se lamentó y exclamó a Eva sobre la apariencia de la cueva, comparándola con una prisión en este mundo. Se preguntó qué estrechez había allí en comparación con el espacio del jardín, y qué oscuridad reinaba en la caverna frente a la luz del Edén. Observó la cornisa de roca que la protegía y comparó su firmeza con la misericordia divina que los rodeaba en el jardín. Adán recordó cómo antes veían ángeles alabando en el cielo y cómo ellos también eran mirados con admiración, pero ahora sus ojos habían cambiado y ya no podían ver como antes. Reflexionó sobre la diferencia entre sus cuerpos en ese momento y cómo eran en los días en que vivían en el jardín. A pesar de su reticencia inicial, Adán finalmente se decidió a entrar en la cueva, recordando las órdenes de Dios y temiendo ser considerado nuevamente como un transgresor si no lo hacía. Adán y Eva entraron en la cueva y comenzaron a orar en su propio idioma, desconocido para nosotros pero familiar para ellos. Mientras oraban, Adán levantó la vista y se percató de que la piedra y el techo de la cueva les impedían ver el cielo y las criaturas de Dios. Este pensamiento lo abrumó tanto que cayó al suelo como si estuviera muerto, lo que hizo que Eva se sentara a su lado, llorando al creer que había fallecido. Luego, Adán se levantó y extendió las manos hacia Dios, implorando misericordia y piedad. Reconoció su culpa por haber provocado la caída en el jardín y su consiguiente condena a la oscuridad y la prisión terrenal. Eva, en su angustia, rogó a Dios que devolviera la vida a Adán para que pudiera arrepentirse de su transgresión y cumplir la voluntad divina. Si no era posible, pidió ser llevada junto con él, ya que no podía soportar estar sola sin él en este mundo. Eva recordó cómo Dios había creado a ambos a partir de Adán, tomándola de su costado para hacerla su compañera, igualmente dotada de vida y sabiduría. Reconoció que eran uno y que su destino estaba entrelazado. Finalmente, en su dolor, Eva lloró amargamente y se postró sobre Adán. Desde lo alto, Dios observaba a Adán y Eva tendidos en el suelo, como si la carga de su dolor los hubiera postrado en la tierra misma. Decidió entonces aliviar su sufrimiento. Con su voluntad omnipotente, envió su palabra para ordenarles que se levantaran de inmediato. Dirigiéndose a ellos, el Señor les recordó cómo habían transgredido por su propia elección al desear la divinidad y la grandeza que solo Él poseía. En consecuencia, los privó de su resplandor original y los expulsó del Edén hacia una tierra marcada por la adversidad. Lamentó que no hubieran guardado su mandato y optado por el fruto prohibido, a pesar de la abundancia de árboles frutales en el jardín. Satanás, en su malicia, sembró la duda en sus mentes y los llevó a desobedecer, siendo expulsado del cielo por su propia arrogancia. El dolor y las plagas que ahora enfrentaban eran consecuencia de su elección libre, pero Dios, como creador, no había deseado su destrucción. Cuando las palabras de Dios resonaron en los oídos de Adán y Eva, su pesar se intensificó y las lágrimas brotaron de sus ojos con mayor amargura. Sin embargo, sintieron un fortalecimiento en sus corazones al percibir que el Señor los trataba con la ternura de un padre y una madre. Con esta nueva esperanza, suplicaron ante Él por misericordia. Conmovido por su súplica, Dios reafirmó su pacto con ellos,
asegurándoles que no cambiaría su decisión ni les permitiría regresar al jardín hasta que se cumpliera el tiempo de los 5 días y medio. Adán, en su aflicción, recordó cómo Dios le había otorgado la gracia de nombrar a todas las bestias del Edén, que ahora podrían volverse contra él y Eva. Al escuchar las palabras de Adán, Dios sintió compasión, reconociendo la veracidad de sus temores. Para protegerlos, ordenó a todas las bestias y aves de la tierra que se acercaran a Adán sin causarles daño. Así, las criaturas obedecieron el mandato divino, rindiendo homenaje a Adán, salvo la serpiente, que, por la ira divina, quedó apartada de la benevolencia otorgada a las demás. Las lágrimas bañaban el rostro de Adán mientras sus ojos se posaban en el horizonte distante. En un susurro desgarrador, clamó hacia el cielo estrellado, recordando los días en que la alegría llenaba su corazón al contemplar los coros de ángeles en el jardín. Ahora, sin embargo, la visión se le había oscurecido, y al refugiarse en la cueva, toda la espléndida creación parecía inalcanzable, invisible ante sus ojos. Conmovido por el lamento de su creación, el Señor respondió a Adán con palabras de consuelo, recordándole cómo su obediencia anterior había sido recompensada con una luz interior que les permitía vislumbrar lo celestial. Pero tras su caída, esa luz les había sido arrebatada, dejándolos limitados a percibir lo terrenal, lo tangible, lo brutalmente humano. Adán y Eva, con el corazón pesaroso pero reconociendo la justicia en las palabras divinas, alabaron al Señor por su sabiduría y justicia. Con un gesto de despedida, Dios se retiró, dejando a la pareja sumida en sus reflexiones y pensamientos sobre su destino en la nueva realidad en la que se encontraban. Adán y Eva, con el corazón cargado de pesar, abandonaron la seguridad de la cueva de los tesoros y se acercaron a la puerta del jardín, el umbral que marcaba el límite de su exilio. Allí, en las afueras del paraíso, se desbordaron en un torrente de lágrimas, conscientes de que no podían volver a entrar. Dirigiéndose hacia la puerta sur del jardín, descubrieron el origen de un río que fluía desde la raíz misma del árbol de la vida, dividiéndose luego en 4 brazos que se extendían por la tierra. Contemplaron maravillados el agua cristalina que había nutrido los árboles del Edén y ahora daba vida a su raíz. Adán, con el alma lacerada por el dolor, golpeó su pecho con desesperación, preguntándose por qué habían sido expulsados y por qué debían cargar con tales plagas y castigos, no solo ellos, sino también sus descendientes. Eva, con la voz entrecortada por las lágrimas, le preguntó qué había visto que lo había llevado a hablar de esa manera. Adán señaló el agua que antes habían ignorado en el jardín pero que ahora se había vuelto esencial para su supervivencia en esta tierra desconocida. Al escuchar estas palabras, Eva se sumió en un llanto desgarrador que la llevó a caer en el agua, arrastrando también a Adán consigo. Así, entre lágrimas y ahogados sollozos, experimentaron el cruel destino de la mortalidad, tal como estaba destinado para todas las criaturas vivientes. En un acto de compasión, Dios extendió su mano sobre el agua cuando vio que Adán y Eva estaban al borde de la muerte. Con clemencia y misericordia, envió a su ángel para rescatarlos, sacándolos del agua y llevándolos a la orilla, donde quedaron inmóviles como si estuvieran muertos. El ángel, luego de cumplir su misión, ascendió hacia la presencia de Dios, informándole que sus criaturas habían llegado al final de su aliento vital. En respuesta, Dios envió su palabra a Adán y Eva, devolviéndoles la vida después de su encuentro cercano con la muerte. Al recobrar el conocimiento, Adán expresó su angustia ante la necesidad imperiosa de agua en esta nueva realidad terrenal. Dios, en su sabiduría, le explicó que mientras estaban en el jardín, en perfecta obediencia, no tenían necesidad del agua, ya que eran como seres luminosos, casi angelicales, pero tras su transgresión, su naturaleza cambió y ahora dependían del agua para sobrevivir. Las palabras de Dios resonaron en el corazón de Adán y Eva, quienes, llenos de amargura, clamaron por una segunda oportunidad y suplicaron regresar al jardín. Dios, en su infinita justicia, le aseguró a Adán que cumpliría su promesa, llevándolos de vuelta al Edén una vez que se cumpliera su designio divino, tanto para él como para sus descendientes justos. Con estas palabras, Dios cesó su comunicación con Adán, dejándolos en espera de su prometido regreso al lugar del que habían sido desterrados.
Adán, en un gesto de desesperación, se dirigió a Eva con determinación, expresando su firme decisión de no beber del agua que les causaba tanto sufrimiento, incluso si eso significaba enfrentar la muerte. Reconocía que el agua traía consigo no solo dolor para ellos, sino también para sus descendientes. Juntos, Adán y Eva se alejaron del agua sin probarla y buscaron refugio en la oscuridad de la cueva de los tesoros. Dentro de la caverna, la negrura era tan densa que no podían distinguirse el uno al otro, limitándose a escuchar los sonidos que resonaban en el silencio. En medio de la oscuridad, Adán gritó en angustia y se golpeó el pecho, buscando a Eva y preguntándole dónde se encontraba. La respuesta de Eva resonó en la caverna, confirmando su presencia en medio de la oscuridad. Adán recordó con nostalgia los días en que vivían en el esplendor del jardín, evocando la luz radiante que los envolvía y la gloria que los acompañaba en cada paso. La mención del árbol de la vida y el agua que fluía debajo de él traía a su mente imágenes vívidas de un tiempo pasado, ahora tan lejano en la oscuridad de la cueva. La noche envolvía la cueva de los tesoros con su manto oscuro, mientras Adán y Eva, sumidos en un dolor insondable, lloraban hasta que los primeros rayos del amanecer rompieron el horizonte. Sus suspiros resonaron a lo largo de la noche, cargados de angustia y pesar. Adán, consumido por el dolor, golpeó su pecho y se dejó caer al suelo de la cueva, donde la oscuridad reinaba como un manto implacable. Inmóvil, yació como si estuviera muerto, mientras Eva, presa del temor, lo buscaba en la penumbra y lo encontraba frío al tacto, como un cuerpo sin vida. Con el corazón lleno de temor, Eva se mantuvo cerca de Adán en la oscuridad, sin palabras para expresar su angustia. Sin embargo, en medio del silencio opresivo, la misericordia divina aguardaba a Adán y Eva. Entonces, la palabra de Dios descendió sobre ellos, levantando a Adán de su estado de desesperación y abriendo la boca de Eva para que pudiera hablar. Adán, erguido en la cueva, dirigió su voz hacia los cielos, cuestionando a Dios sobre la desaparición de la luz y la llegada de la oscuridad. Interrogó la razón detrás de esta prolongada plaga, preguntándose por qué la oscuridad los separaba ahora cuando antes estaban envueltos en una luz radiante en el Edén. Cuando las lamentaciones de Adán alcanzaron el oído de Dios, lleno de misericordia y compasión, respondió a su clamor con palabras de consuelo. Oh, Adán, cuando mi fiel mensajero habitaba en los cielos, una resplandeciente luz lo rodeaba a él y a sus compañeros. Pero al transgredir mis mandamientos, esa luz se extinguió y la oscuridad lo envolvió. Dios explicó cómo, al igual que al ángel caído, al conocer la transgresión de Adán, le fue arrebatada la luz brillante que lo rodeaba en el Edén. Sin embargo, en su misericordia, no lo sumió en la oscuridad absoluta, sino que le otorgó un cuerpo de carne y una piel que pudiera soportar las vicisitudes de la vida en la tierra. Si hubiera dejado caer toda mi ira sobre ti y Eva, los habría destruido por completo. Pero en mi misericordia, los hice como son ahora, permitiendo que vivan en esta tierra y habitéis en esta cueva. A través de sus palabras, Dios reconfortó a Adán, explicando que la oscuridad no era un castigo eterno, sino simplemente el ciclo natural de la noche, destinado a ser reemplazado por la luz del día. Le recordó a Adán que el día fue creado para que él y sus descendientes trabajaran, mientras que la noche proporcionaba descanso tanto para ellos como para las criaturas del campo. Con estas palabras de aliento, Dios instó a Adán a fortalecer su corazón y a no temer, pues la oscuridad pronto daría paso a la luz del día. Adán, sumido en la desesperación, clamó a Dios, suplicando que tomara su alma para liberarlo del pesar que lo rodeaba en la oscuridad de la cueva. Anhelaba escapar de aquel lugar sombrío y ansiaba la luz que solo el Señor podría brindar. Pero Dios, en su infinita sabiduría, respondió a Adán con palabras de esperanza y promesa. Le aseguró que la oscuridad no sería eterna, que pasaría con el tiempo determinado por su pacto divino. Le ofreció un futuro luminoso, una morada de luz eterna donde la oscuridad no tendría cabida, un reino celestial donde encontraría paz y redención. Además, Dios reveló a Adán su plan para salvarlo y liberarlo del dominio de Satanás. Prometió descender del cielo, asumir la forma de carne humana y sufrir las mismas tribulaciones que él experimentaba. Con su sacrificio, Dios borraría la oscuridad que envolvía la cueva y traería la luz del perdón y la redención a toda la humanidad.
Con estas palabras de consuelo y promesa, Dios concluyó su mensaje a Adán, dejándolo con la esperanza de un futuro mejor y la certeza de que, a pesar de la oscuridad presente, la luz de la salvación brillaría sobre él y sus descendientes.